¿vale? Perfecto. ¿Te parece, Israel? Me parece bien, verá, como queráis. Si queréis, yo era una cuestión por conceptos que, como te había dicho Marta, que también pensaba que iban a hacer una introducción en los conceptos básicos, Vale. pues porque no nos perdamos, ¿no? Que hablemos un poco de por qué se está produciendo todo o por qué se generan, cuál es la motivación de la creación de todos estos productos y de las grandes ventajas que aportan, pero saber realmente de dónde nos llega esa necesidad, ¿no? Era un poco, yo es lo que había tratado, lo que iba a exponer luego en mi parte, pero viendo las circunstancias, por eso te lo he comentado, a título privado, por si tú lo creas oportuno. Total confianza. Luego también, si tú lo ves bien, dejamos el blower door al final, ¿vale? O lo hacemos todo de corrido y ya todo lo que vayan explicando los compañeros se va argumentando y van cogiendo forma sobre este peso. Tú me cortas por tu cara bonita. Hay confianza. Vale. Me cortas por tu cara bonita. Bien. Pues entonces, si os parece bien, voy a pasar yo a compartir mi pantalla. A ver. Un segundito. La veis, entiendo, ¿no? Sí. Vale, la estáis viendo, ¿verdad? Bueno, pues yo, como antes me presentó José Carlos, voy un poco yo soy arquitecto y me dedico al tema de la patología y aunque parezca ahora la hermeticidad es algo que se está trabajando mucho, siempre es verdad que en mi caso pues apareció o surgió dentro de mi proceso de trabajo como un tema de problemas en la edificación, ¿no? Que ya evidentemente estamos viendo y vamos a continuar viendo que existen marcas que se han centrado en el desarrollo de productos y soluciones concretas, lo cual me parece perfecto y creo que es lo mejor que podemos hacer entre todos. La idea un poco de la presentación que yo tenía era pues hablar un poco de una introducción de esos conceptos básicos que ahora se nos van a servir de apoyo para el resto de explicaciones de los compañeros. La descripción, una identificación de los problemas, las herramientas prácticas que solemos utilizar para localizar esas infiltraciones y poderlas medir y luego una serie de límites. El título de la jornada ponía límites normativos. Yo me he tomado la libertad de llamarlos límites referencias, ¿vale? Porque es cierto que los límites como tal no nos han llegado hasta hace relativamente poco en el tiempo. Bueno, pues la introducción. Al final, lo que queremos en los edificios pues son espacios seguros y realmente que sean ambientalmente saludables, que podamos estar dentro, que tengamos nuestro confort y que fundamentalmente pues, nos eviten de toda la climatología externa que prácticamente desde que nos bajamos del árbol pues andamos buscando, ¿no? Ese cobijo, esa zona de confort donde nosotros podamos controlar. Y el paso del tiempo pues ha ido haciendo que nosotros, los seres humanos, que nos gusta vivir en comunidad, pero que es mentira, porque luego al final siempre nos estamos peleando con los vecinos, pues alcancemos esas condiciones de confort pues prácticamente básicas o fundamentales. Y con el paso del tiempo cada vez nos hemos ido haciendo más exigentes, ¿no? Realmente las infiltraciones, ¿qué son? Bueno, pues es un intercambio de aire interior-exterior, ¿vale? Ese intercambio de aire, pues lo primero que nos hace es ese ambiente saludable y la fundamental de controlar la concentración de agua, como ha empezado a introducir Verónica, lo cual me ha encantado las láminas que se ajustan a los vapores de agua, porque en muchas ocasiones hay ciertos productos que se venden como, pero al final realmente pueden generar más problemas que ventajas, ¿no? Bueno, pues realmente las filtraciones de aire, ¿qué son? Tenemos dos tipos de forma de intercambio de aire interior-exterior. Una de ellas es un intercambio controlado, que son esas ventilaciones, y luego, por otro lado, tenemos las infiltraciones, que como bien ha comentado Marta, pueden ser infiltraciones o exfiltraciones. Esa diferencia es importante porque puede entrar o puede salir dependiendo de la diferencia de presión entre uno de los motivos, ¿no? Una vez descrito esto, paso a un poco definir realmente que esas infiltraciones o exfiltraciones que por dónde se producen, ¿no? Porque al final hemos decidido o hemos explicado que realmente son esos intercambios de aire entre interior y exterior no controlados. Fundamentales que son no controlados. ¿Por dónde se pierden? Bueno, pues habitualmente tenemos muchos sitios por donde se pierden, por más de los que pensamos. Normalmente siempre suelen encuentros entre diferentes elementos. Es raro que se produzca en un paño completamente ciego.
Si es verdad que si existe una discontinuidad por una junta mal ejecutada, por una llaga, por una fisura o una grieta, pues sí nos puede entrar ese aire o nos puede salir ese aire desde el interior. Y eso es uno de los motivo fundamental por el que se producen estas infiltraciones o filtraciones. Perdón. ¿Por dónde se producen? Bueno, pues aquí he sacado una imagen genérica, se sacó en el Congreso de Edificios de Energía con Consumo Nulo, casi nulo, perdón, de 2018, donde veis que es variopinto los diferentes puntos donde podemos encontrar esos puntos débiles, por decirlo así, de lo que es la envolvente. Desde las propias puertas, encuentros con carpintería, parte de cerramiento opaco cuando están partidos, instalaciones eléctricas, diferentes tipos de conductos, todo aquello que produzca una discontinuidad de manera natural por ser incorporado al sistema de la construcción, pues ya produce una potencial fuente de entrada, origen de entrada de aire o de salida de aire. Pero realmente las causas que motivan esas filtraciones de aire están muy, muy localizadas. La primera, fundamental, es la presión del viento. Que te coja una ráfaga de aire, produce que por cualquiera de estas posibles entradas, pues se produzca el intercambio. La segunda es la diferencia de temperatura. Tener calefacción en invierno en el interior no es lo mismo que tener refrigeración, pero sí es verdad que esa diferencia de temperatura interior-exterior produce una diferencia de presión y por lo tanto esa diferencia de presión al intentar equilibrarse, pues entra o saca aire. Como estáis viendo, aquí abajo se producen infiltraciones y aquí arriba se producen exfiltraciones. Al igual que como he mostrado antes con el aire, el viento en el caso de aquí se producen infiltraciones y por el caso de este lado se producen exfiltraciones. ¿Vale? Otro de los motivos es la altura. Aquí en esta ciudad pues no tenemos muchos problemas porque tener edificios altos, nada más que de momento el más alto que tenemos es la Torre Pelli y tuvimos la suerte de hacer un ensayo blower door ahí en la Torre Pelli y la verdad que fue una experiencia grata hacerla en un piso número 30 donde la presión pues sí aportaba cierta variación con respecto a lo que estábamos acostumbrados y que tuvimos que tenerla en consideración. Y luego otra cosa fundamental es la edad. Los edificios envejecen y todos los materiales en muchas ocasiones, que sobre todo los sellados de carpinterías y demás, envejecen con el tiempo. Tenemos que contar también con ello. Hablamos de obra nueva, pero también tenemos que hablar de rehabilitación. Ahora nos va a llegar un gran paquete de ayudas para rehabilitación y tenemos que tener en consideración muchos elementos que habría que cambiar por su propia degradación natural, ¿no? Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, la hermeticidad realmente, ¿qué es? Bueno, pues es ese paso incontrolado del aire a través de los cerramientos, a través de la envolvente, de esa caja, de ese exterior de la caja que nos permite y nos protege de las condiciones climáticas del exterior. Eso es fundamental saberlo porque es el concepto básico de por qué la estamos evitando. Las consecuencias que tiene la falta de hermeticidad son, primero, energética, por una pérdida propia por ventilación, es decir, si tenemos calor dentro y lo perdemos fuera, la máquina que tenemos en el interior va a tratar de volver a darle ese calor al aire y por lo tanto es un consumo permanente, al igual con la refrigeración. La calidad del aire. Si tenemos infiltraciones del aire, pueden entrar partículas del exterior, gases, malos olores. Todo esto requiere o es consecuencia de tener infiltraciones o filtraciones de aire. El confort. Cuando entra aire, por ejemplo, frío de la calle, esa superficie se nos enfría, produce corrientes de aire y, por lo tanto, disminuye la sensación de confort que podemos tener en el interior de la vivienda. Acústica. Ya sabéis que el medio de transmisión de los ruidos es el aire. Por lo tanto, aquello que permita la entrada de aire puede permitir la entrada de ruido. Humedad, ya sea por filtraciones directas o por humedades de condensación. Sobre la filtración directa poco tengo que comentar. Si hay una entrada de aire, puede haber una entrada de agua. Y sobre las condensaciones, decir que si ese aire frío entra y enfría la superficie de la pared, con una humedad y una temperatura interior puede llegar a producirse una temperatura de rocío en la pared y condensar y producir los daños que todos conocemos, consecuencia de la humedad de condensación.
Y otro que menos tenemos en cuenta son la propagación de incendios. Las cajas de escalera, todos sabéis que tienen que ser, deberían de ser todas estancas. En los incendios, en este caso concreto, es el humo el que perjudica. La llama rara vez, evidentemente, como nos coja la llama, acaba con nosotros, pero lo que realmente nos perjudica muchísimo y nos deja fuera es el humo. Y tener las cajas de escaleras que, aparte de tener un sistema de extracción continuo, sean estancas al aire es ideal. Es más, la normativa nos lo exige, lo que pasa es que es poco el control que se hace sobre eso, teniendo un sistema de extracción tan fuerte como se pone. Voy rápido porque quiero que el resto de compañeros se explayen, que son realmente los que tienen que enseñarnos a las soluciones de los problemas que yo estoy planteando, ¿no? Sobre la identificación. Bueno, la primera es organoléptica. Antes hablaba con Fran, esa sensación de poder de sentarte y notar una corriente fría. Yo con mi cabellera lo noto fácilmente y siempre le digo a la gente que es como la sensación de decir, la abuela, ¿no? Ya está aquí, ya ha venido, se ha presentado la abuela en el salón, ¿no? Esa sensación todas la hemos tenido. En algún momento, en algún sitio, siempre hemos tenido la sensación de un ambiente cálido que de repente hay una corriente de aire que nos corta el cuerpo, ¿no? No es por una sensación, no tiene que ser nada paranormal, pero sí es cierto que existe, ¿no? Y segundo y fundamental y que ahora mismo prima mucho es el consumo energético. El intercambio de aire con el exterior de una manera no controlada, que son las infiltraciones, la mayor repercusión que tenemos en las viviendas y, por lo tanto, en la eficiencia de la construcción es ese consumo energético. El consumo energético hay maneras de calcularlo pero con respecto a las infiltraciones, pero ahora mismo no vamos a entrar en ese detalle. Este tema da para muchísimo. Pero sí quiero sacar un par de gráficas que me parece súper interesante. Fijaros bien el consumo de energía, cómo aumenta en función de cómo van aumentando el número de renovaciones hora que se producen en el interior de un recinto. Digo un recinto, vamos a decir vivienda, pero en el interior de una vivienda. Conforme aumenta el número de renovaciones hora, es decir, ese aire que entra se renueva el aire interior de la vivienda, por ejemplo, se renueva tantas veces. Eso es lo que significa. Luego explicaré lo que significa 50 pascales. Cuanto más veces se renueve, evidentemente, mayor consumo energético necesitamos. Esta tabla trata un poco de resumir o de exponer de manera resumida cuál es ese consumo de energía. Pero para que nos quedemos con un número claro, que es el que tenemos que tener en mente, este fue muy significativo. También es del Congreso de Edificios de Energía Casi Nula, del 2014, donde cada renovación de hora a 50 pascales se traduce en 5 kilovatios hora por metro cuadrado al año de calefacción. Es decir, una variación de estos valores y mirad o ya tenéis claro realmente a número gordo lo que significa en la repercusión. Por eso es tan importante poder llegar a controlar las infiltraciones. Vale, Irra, nos has explicado qué son las infiltraciones, lo malo que son, lo bueno que es controlarlas, los daños que nos producen, que además de pagar, además de vivir con corrientes de aire o en mala, no con el confort que desearíamos, nos cuesta el dinero. ¿Cómo las detectamos? Pues vamos a ver. Las herramientas fundamentales, la cuantificación, que es fundamental, porque ya lo dije, pero para mí, como dijo Lord Kelvin, que todo lo que no sea medir es opinar, a mí eso me generó un drama económico, porque me compro muchísimos cacharritos para poder medir. Ya soy mi propia duda, soy mi peor castigo, ¿no? Soy mi peor castigo. Entonces, el test blower door, como ha comentado Marta antes, que ya la habían ejecutado, Amaco, no sé si fue Sergio Melgosa, por la foto que he visto me ha parecido que era Sergio. Bueno, de Madrid, una empresa que se dedican a esto, son muy amigos. Bueno, pues al fin y al cabo el test blower door lo que hace es un ensayo no destructivo que nos da además resultados inmediatos, ¿vale? Y nos permite medir esa permeabilidad del envolvente. El principio de funcionamiento es muy sencillo, como estáis viendo, se coloca un ventilador calibrado además, se coloca un ventilador que va sacando aire de la vivienda a diferentes presiones y evidentemente no nos quedamos al vacío, ¿vale? Va entrando aire por todos los sitios por los que creemos que no va a entrar.
porque el proceso del ensayo, lo primero que tenemos que hacer es tapar todas las salidas y entradas de aire que tengamos controladas. Campanas, chimeneas, rejillas de ventilación, todo eso lo cerramos, ¿vale? Pero el ensayo, cuando lo calculemos, cuando vayamos metiendo diferentes presiones, va a ir entrando aire por aquellas zonas donde sepamos o donde no sabíamos que nos puede entrar el aire. Y eso va a ser lo que nos va a dar esa permeabilidad del envolvente. Este ensayo, como creo que todo en la vida, tiene una norma UNE que rige el procedimiento para que, bueno, para que se haga correctamente todo el mundo, ¿no? Para que lo hagamos bien. Este que estáis viendo aquí es el ventilador del exterior, ¿vale? Las aplicaciones que tiene este tipo de pruebas, bueno, pues estamos hablando de estanqueidad en los diferentes edificios, ya sean residenciales o comerciales, determinar el cumplimiento de normas, medir la efectividad de los sellados. En muchas ocasiones, sobre todo en Passive House, cuando se hacen los blower door en Passive House, yo recomiendo siempre uno a mitad de obra y luego otro a final de obra, porque si el día a mitad de obra con la envolvente ya tratada lo hemos conseguido, a final de obra ya casi que nos lo podemos ahorrar, ¿vale? Pero en muchas ocasiones, como ya os diré, no, es verdad que los compañeros nos venden muchos productos muy buenos, pero luego el que tiene que ser también bueno es el aplicador. Eso es fundamental, porque todo el estudio que hacen estas empresas se tira por tierra en el momento que el aplicador no conoce bien el producto y no sabe aplicarlo bien, ¿no? Hacer también pruebas de estanqueidad del agua, por lo que he dicho, porque si permite la entrada de aire, pues seguramente permitirá la entrada de agua. Esto concretamente en las zonas de viento, como tenemos aquí en Andalucía, Cádiz, cuando nos viene un levante gordo, no solamente entra el agua, no solamente entra aire, puede entrar también el viento, porque cuando llueve, llueve casi de lado. Y pruebas de estanqueidad en otro tipo de recintos que tienen que tener unas condiciones controladas. Desde un quirófano hasta salas de informática donde los ordenadores no se pueden apagar con agua, sino se tienen que apagar con gas. Eso tiene que estar controlado. ¿Cómo funciona? El principio de funcionamiento de un test blower door es muy sencillo. Por muchos aparatos y muchos cacharros y muy grandes que vayan los aparatos, realmente el principio es muy sencillo. Porque lo que se hace es, como he dicho, se sellan todas las entradas de aire controladas y ahora el ventilador, como estáis viendo aquí, tiene una serie de diafragmas que nos van cambiando la sección y el ventilador lo que hace, controla la diferencia de presión de fuera y la diferencia de presión de dentro y va a una velocidad. Dependiendo de lo que corra el ventilador, con la sección del tubo nos saca un caudal. Es decir, si tenemos unos metros por hora que se mueve el ventilador y tenemos unos metros cuadrados de sección, pues ahí, cuando lo queremos a esa presión, nos dice cuántos metros cúbicos hora tenemos de caudal de aire que está saliendo, ¿vale? Eso, como he dicho antes, como está con la norma UNE reglado, pues nos obliga a hacer una serie de escalones y peldaños para poder sacar una recta y a partir sacar un valor, ¿no? Una serie de valores. ¿Qué serie de valores obtenemos con los ensayos de permeabilidad? Y a lo que nos vamos a estar refiriendo, se ha referido antes Marta, seguramente se referirá a Verónica y se referirá al resto de compañeros. Son el N50. ¿Qué es el N50? Bueno, primero, ¿por qué a 50? ¿Por qué tengo puesto el 50? 50 es un valor estándar que se ha cogido. 50 pascales de presión son 32 kilómetros por hora de velocidad de viento. Y tú dices, bueno, pero yo es que en mi casa, en mi barrio no hay 32 kilómetros de hora al aire, 32 kilómetros por hora de aire todos los días. Evidentemente. Lo que pasa es que se ha cogido ese valor de 50 pascales, al igual que como valor de referencia. Al igual que en los coches, se coge el consumo a los 100 kilómetros. Cuando tú te compras un coche, siempre preguntas, bueno, ¿y el consumo a los 100 kilómetros cuánto es? Evidentemente, tú nunca vas a 100 kilómetros. O vas a 50, o vas a 120 o más. ¿Por qué 50 y no 60 o no 100? 50 es porque se entiende que a partir de esa presión, cualquier elemento que estuviera medio suelto, voy a simplificar el concepto, ya se ha movido. Entonces, las condiciones exteriores de viento, si son pocas, no afectan al ensayo. Por eso se pasa y se hace a 50 pascales. Una vez entendido por qué vamos a obtener ese 50 pascales, que se saca no solamente tomando un punto, sino tomando varios puntos que nos darán una línea recta. Una vez obtenido esa presión de 50 pascales, estos son los conceptos que vamos a obtener del ensayo. El número de renovación de aire, el N50, ¿qué significa?
cuántas veces se renueva en una hora mi casa a 50 pascales de presión. Antes un compañero había preguntado, es que no puedo llevar el chat y toda la vez porque la neurona que tengo no me da para mucho más. Antes había preguntado a un compañero que si el 0,60, lo voy a buscar en el chat, si 0,6 de N50 es el 60%. No. Significa, bueno, sí y no. Renueva el 60% del aire que tiene el interior de la vivienda a 50 pascales en una hora. No sé si lo he dicho muy rápido. Sí, y se ha entendido, ¿vale? Es decir, el 60% solamente, digo solamente porque ya solamente renovar el 60% del aire que tenemos en el interior es una verdadera maravilla, cuando los valores los vamos a tener por encima del 1, ¿vale? Ese es el número de renovaciones hora. Este aire que tenemos en esta habitación, ¿cuántas veces sale en una hora? Es decir, Israel, para que quede claro, no llega a renovarse una vez, ¿no? No llega a renovarse una vez en una hora. Eso es. ¿Vale? Pero siempre hay que tener el concepto claro de que es a 50 pascales. Que yo no tengo 50 pascales en mi casa, es cierto, pero es un valor de referencia que tenemos que tomar para tener, igual que el consumo de los coches a los 100 kilómetros, ¿vale? El siguiente es el flujo de aire. El flujo de aire lo que nos está diciendo son los metros cúbicos hora que no es capaz de sacar el ventilador a 50 pascales. ¿Cuántos metros cúbicos hora a 50 pascales? Cuando me ha dicho antes José Carlos que el código técnico hace una referencia con respecto a la compacidad, porque es que el volumen es muy importante. Es que el volumen, fijaros bien, que si yo divido el flujo de aire por los metros cúbicos que tengo de volumen interior, es cuando me sale este valor de aquí. Este valor en el 50 no deja de ser una relación del flujo de aire que soy capaz de sacar con el volumen de la vivienda. No es lo mismo, no es lo mismo un flujo de aire en una vivienda pequeñita que en una vivienda muy grande, ¿vale? Porque aunque dé el mismo valor, no es lo mismo. El número de renovaciones hora es muchísimo mayor o muchísimo menor. La permeabilidad nos da esa relación de ese flujo, de ese caudal de aire que sale, nos lo da en relación a los metros cuadrados de fachada. Por eso habla de la compacidad el código técnico, que ahora hablaremos. No es lo mismo un edificio que es muy compacto a un edificio que tenga muchos quiebros, que aunque tenga el mismo volumen, no tiene la misma compacidad y por lo tanto la permeabilidad del aire tiene más posibilidades de ser mayor. Y luego un valor que siempre a mí me encanta es la fuga específica. ¿Qué es lo que hace? Pues hace casi que una transformación, esto está equivocado, ¿eh? Esto no puede ser metros cúbicos hora, esto está equivocado. Esto es centímetros cuadrados. Porque la fuga específica lo que nos va a hacer el cacharrito es calcular con los datos que yo le he metido, si juntara todas las fisuritas y todas las rajitas que tengo en la casa, cuántos centímetros cuadrados tengo abierto todo el día. Y yo no sabía. ¿Vale? Fijaros aquí en este gráfico que es parecido al anterior, la cantidad de posibilidades que tenemos de entrada y de salida de aire. En este caso digo de entrada porque yo soy el que está sacando el aire con el ventilador, ¿no? El ensayo de depresión. Voy a hacer un caso rápido de blower door. Una vivienda, 2 plantas, 200 metros cuadrados, 660 metros de volumen, que se decide hacer un test blower door. En el primer test blower door nos da un valor de 4,88, ¿vale? Luego explicaré bien la clasificación, es que esto estaba de otra presentación. 4,88 renovaciones hora. Siguiente paso que hay que hacer en un test blower door, localizar las infiltraciones. Porque nuestro trabajo ahora es, tú no le puedes dejar a nadie el problema en su casa. Tienes que encontrar el problema y resolver, y encontrarle dónde está y darle las propuestas de solución. Bueno, pues como ya veis en termografía cómo se ven perfectamente cuáles son las infiltraciones de aire. Se reparó, que luego el resto de compañeros explicarán las diferentes soluciones que tenemos, de manera que casi que bajamos en 1,5 por redondear el número de renovaciones hora. ¿Qué significa? Si os acordáis lo que he dicho al principio, que cada renovación hora son aquí 5 kilovatios por hora metro cuadrado año. Quiero decir, si le hemos conseguido reducir 1,5, pues le hemos conseguido reducir 15 kilovatios hora metro cuadrado al año, simplemente por hacer una revisión y localizar las infiltraciones. ¿Vale? Creo que un poco el concepto de lo que es el test blower door está ahí. El test blower door lo que hace es calcular cuánto aire entra en mi casa sin yo
tener conocimiento de él y me va a producir una serie de consecuencias como es una falta de confort y un aumento de la factura energética, por tanto. ¿Cómo localizo esas infiltraciones? Hay 3 métodos. Mediante termografía infrarroja, lo cual, en el caso de que el aire de exterior esté frío, fijaros lo bien que se ve, ¿vale? Otro segundo método es mediante humo, porque si yo al sacar aire de la vivienda o al introducir aire en la vivienda, ya sea por un ensayo de presión o un ensayo de presión, esa entrada o salida de aire con humo se hace visible. Fijaros aquí en una junta, ¿eh? Esto es una junta. Enchufe, podría aburrirme de contaros de enchufe. José Carlos ha tenido conmigo, creo que alguna que otra experiencia con algún enchufe soplón. Y con el anemómetro de hilo caliente. El anemómetro de hilo caliente es un anemómetro que mide la velocidad del viento, en este caso también la temperatura, y lo que nos permite es, pues, localizar los huecos que más velocidad de viento tenga, pues por lo tanto tiene una mayor entrada de aire. Las 3 técnicas son complementarias, es más, deberían de ser complementarias. Encontrar infiltraciones o filtraciones con un anemómetro es bastante complicado si no lo has hecho antes de la otra manera, ¿vale? Luego hay una consecuencia que ahora está muy de moda y por eso la he querido poner, es la concentración de CO2. Ya sea porque es muy estanco, demasiado estanco el recinto, porque los recintos tienen que ser estancos, pero si son estancos, tienen que tener una ventilación controlada, porque si no es como si nos pusiéramos dentro de una bolsa de plástico. Eso tampoco es bueno. Se nos producirían condensaciones, lo primero, y segundo, concentraciones de CO2. Y el caso contrario es todo ese CO, o sea, todo ese monóxido de carbono que tenemos alrededor de nuestra vivienda en algunos sitios que se nos puede introducir dentro de casa. Por lo tanto, las infiltraciones no son buenas para nadie, ¿vale? Y luego, una vez que espero hayáis entendido los conceptos básicos, voy a hacer una serie de simplemente menciones a límites y he llamado referencias, porque hasta hace muy poquito, y tampoco es que ahora vamos a tocar las palmas porque ya es un esfuerzo grande que se haya introducido. Esto era una cosa que se pasaba, que no se tenía en cuenta. Las infiltraciones de aire o la permeabilidad envolvente, tampoco pasaba nada. Y ya estamos viendo, y ya se está viendo, la cantidad de problemas que tiene. Pero quiero hacer un inciso porque esto lo estamos viendo hoy aquí. El ensayo de Blower Door se lleva haciendo en Suiza desde 1975. O sea, no hablamos que aquí hayamos descubierto el ventilador o que esto sea una tecnología novedosa. En Estados Unidos es obligatorio. En el resto de Europa, los ensayos de Blower Door para entregar un certificado final de obra es obligatorio. Pero bueno, poco a poco. No nos vamos a quejar, ¿vale? Bueno, pues respecto a esos límites, vamos a llamarlo así, ¿no? Que tenemos, ¿no? El primer intento que nos hicieron en la normativa, en una norma UNE, fue tratar al menos de clasificar, de poder clasificar y poder decir si tu casa tiene un nivel de estanquidad alto o un nivel de estanquidad bajo. Para mi alegría, este anejo F es fantástico porque nos clasifican en unos cuantos grupos de manera muy sencilla, una vez teniendo el valor, qué es lo que le vamos a decir al cliente, pero realmente no era una recomendación. En ningún momento dado nos decían si estábamos dentro o estábamos fuera. Pero para ahondar en mi tristeza, deciros que esta norma se derogó y la siguiente que salió no tuvo la deferencia de sacar la tabla en la norma. Pero bueno, a los que nos dedicamos a esto nos sirve como referencia. Pues nos dejaron huérfanos y esto al menos hasta que las últimas novedades del código técnico nos dejaron al menos una referencia normativa. Esta es la famosa referencia normativa que estaba hablando antes José Carlos. El código técnico, en la versión que sacó en diciembre de 2019, empezó a hablar en condiciones ya de lo que es esta relación de aire, ¿vale? Ellos lo llaman relación del cambio de aire con una diferencia de presión de 50 pascales. Este es el valor que he hablado, entre el 6 y el 3, pero siempre dependiendo de la relación entre el volumen del edificio y el área, por lo tanto, de la compacidad, ¿vale? Esa relación es muy importante. Luego habla de compacidades intermedias, siempre, bueno, venga, vale, te saca entre 2 y 4, vale, no está mal. Sí, una cosita, Israel, con respecto a esta tabla, bueno, se ve, hombre, pues muchas veces las tablas las resumen. Básicamente lo que nos están diciendo con el tema con la cuestión de la compacidad, que lo ha dicho antes Israel, pero quiero insistir, es que
cuanta más superficie expuesta al exterior tengamos, es decir, que va a formar parte de la envolvente del edificio, mayores van a ser las exigencias. Es decir, para que nos hagamos una idea, sé que no estamos acostumbrados a diseñar, pero podemos obtener los mismos metros cuadrados con un edificio que sea eso prácticamente cuadrado o rectangular, o encontrarnos con un diseño de un edificio como algunos se lo he expuesto, tipo peine, en el cual aparezca un montón de metros cuadrados de fachada, que evidentemente cuanto más metros cuadrados de fachada tengamos, mayor debe ser la exigencia. ¿Vale? Bueno, pero realmente la exigencia o sea, sí, porque te vas a encontrar con ese problema, pero el valor es mayor. Mira, vamos a hacerlo de forma gráfica, José Carlos. Si tenemos un volumen de 1, si tenemos un volumen de 1 y un área de 5, ¿vale? Y un volumen de, bueno, vamos a hacer un número redondo, hombre. 4 y 1, 2. ¿Vale? Realmente aquí hay mayor superficie y realmente tiene que ser, en teoría, la compacidad menor de 2 y por lo tanto el valor es mayor. Pero es que conseguirlo va a ser seguramente más complicado. Bueno, ¿vale? conseguir la compacidad o conseguir el valor. Conseguir en el 50, porque... Bueno, tenemos menos superficie no, de tienes fachada. más superficie de fachada y por lo tanto el potencial de problema existe. ¿Vale? Pero bueno, quedaros con estos datos que son lo interesante. Lo que yo quiero también que entendamos los conceptos. Luego ya el resto de compañeros va a explicarlo perfectamente. Y la segunda metodología, si no lo quieres hacer, primero hay una metodología de un cálculo para mí esotérico, porque cuando hay muchas veces que meten unas formulaciones en el código técnico que yo creo que ni el que la ha terminado, luego le tiene que meter coeficiente de Gutiérrez Gómez, porque como no le meta un coeficiente con su nombre, no tiene manera de encajar los números que ha dicho, porque la formulación es bastante compleja incluso de aplicar. Y el método que explica, el método práctico, el método de ensayo, es, como he comentado, el blower door, ¿no? Bueno, sí, el blower door le llamamos aquí puerta soplante, pero es método de presurización por medio de ventilador, ¿vale? Y ahora quiero simplemente ya por pinchar, ¿vale? Y así dejo a los demás pinchados. Fijaros en este pedazo de detalle. La norma sale en diciembre de 2019, ¿vale? Que nosotros nos enteremos. Pero fijaros bien lo que está ocurriendo aquí. Que ya está anulado. O sea, la norma 1 a la que nos hace referencia el código técnico, antes de que salga el código técnico ya está anulado. Magnífico. Pero bueno, no os preocupéis, la modificación no cambia en sustancia, pero lo digo por pinchar. Esto es simplemente por pinchar. Rápidamente, mira, de los ensayos en viviendas prácticamente normales, vamos a llamar así, el 76% de los ensayos suele dar entre 2 y 5. Y yo ratifico este ensayo de ACR, ¿vale? Sí, a mí habitualmente está dando entre 2 y 5. Vivienda de a lo mejor de hace... vivienda de a lo mejor hace 30 años o 40 años, me encuentro hasta a veces con 12, ¿vale? Pero habitualmente una vivienda realizada con el código técnico medianamente que ejecutada suele estar entre 2 y 5. Esto es una tabla de valores de referencia con de N50 en diferentes sitios de Europa, ¿no? Ya veis España que el estándar Passivhaus House que tenemos es el 0,6, perdón, como hemos comentado antes la compañera, pero bueno, tenemos en Dinamarca que es 1,5, en Alemania si tenemos ventilación natural 3, si es mecánica 1,5 y luego el sorprendente y maravilloso caso de Portugal, que exige un 0,6. No lo entiendo, pero bueno. Te iba a referir a los portugueses, pues es verdad que... Si alguien conoce algún abogado luso, me lo ponga en contacto que nos vamos a poner las botas. ¿Vale? Bueno, fuera broma, veis que el resto de países ya la tiene normalizado desde hace mucho tiempo y que, bueno, son patrones de referencia que aquí las exigencias normativas que nos han marcado son estas últimas del código técnico que relacionan la compacidad con el volumen de aire. Pero, evidentemente, los nuevos modelos están llegando y queremos ser más eficientes y más ecológicos y, aparte de los sellos que están saliendo, decir que los edificios de consumo casi nulo están andando entre 2 y 3 renovaciones hora, ¿vale? A 50 pascales.
y he tratado de correr, no sé si lo he hecho demasiado rápido, José Carlos. Lo ha hecho fantástico, era lo que necesitábamos. Vale, Tenía que haber puesto, me he equivocado yo en la coordinación no te preocupes. Te lo he puesto pero con, tú después, sabes que desde el cariño te he avisado a título privado porque digo, estamos en familia, estamos en familia. vale, sí, Después, de todas formas, se lo aviso que volveré a Verónica o Marta por si tienen que incorporar sí, por algo en favor, su sistema, ahora que tenemos sus conceptos claros, sí, por pero favor. para que le dé tiempo sí o sí a Rubén y a Peter, si os parece paso a Rubén. Sí, solamente un segundito, solamente Perdón, terminar una perdón, cosa. Israel. Por Sí. favor, que cuando hagáis algo, lo dejéis en manos de estos profesionales que están hoy en las presentaciones. Porque os digo, como he dicho, me dedico a la patología y en muchas ocasiones me he encontrado productos de estas familias mal aplicados. ¿Vale? Y nada, por terminar, ya sabéis que todo lo que nos medir es opinar.